Hablamos de esos hábitos nutricionales en nuestro día a día que van a hacer la diferencia. Y, por supuesto, como ya adelantamos, nos acompaña nuestro experto del día, ya conocido acá en Así Somos y sobre todo bastante esperado porque llega al punto y sobre todo con una personalidad muy carismática. Le damos la bienvenida a don Francisco Herrera, quien es nutricionista de Dos Pinos. ¿Cómo está, don Francisco? Hola, ¿qué tal? Aplausos. Muy bien. Sin el don. Sí, sin el don. Es que yo no vine a ese programa, entonces no necesitaba que usted me lo dijera. Ahora sí, ya le puedo decir, sí, Francisco Herrera. Exacto, sí. Bueno, pero encantadísimo de estar por acá y hablar obviamente de temas nutricionales. Es algo que bastante me apasiona y aportar y ayudar a la gente a poder tomar decisiones importantes para la vida, para hacer modificaciones, para la salud, para las personas después de 50 años, adultos mayores. Todo eso es importante para la vida. Fran, es hora casi de almuerzo para muchos y es fin de semana. Hoy sí se permite un que otro chineíto, ¿verdad? Pero ¿qué debe tener un plato saludable? Bueno, a través de las guías alimentarias en Costa Rica lo que se trata es de que la población, que las personas puedan recibir una alimentación completa y balanceada. En Costa Rica existe como un plato o un círculo de la alimentación, ¿verdad? En Estados Unidos existe la pirámide, en Costa Rica es un círculo. Y ese círculo de la alimentación o plato de la alimentación, bueno, viene distribuido en diferentes porciones. Vamos a imaginarnos un reloj, ¿verdad? Del 12, 1, 2, todos los números del reloj. Y del 12, por ejemplo, hasta el 5, es ideal que esa porción del plato siempre esté compuesta por cereales. Cereales como arroz, como frijoles, como garbanzos, como lentejas, papa, camote, yuca, todo ese tipo de cereales que son importantes porque nos van a aportar energía, ¿verdad? Para todas las actividades que realizamos durante el día. Luego, después de esa porción que llegaba del 12 al 5, vamos a pasar del 5 hasta el 45, del 5 al 25, del 25 al 45, del 45, que es una porción bastante importante porque ahí tenemos que incorporar frutas y vegetales. Entonces, imaginémonos el plato y ya vemos que tenemos que incorporar frutas y vegetales. Y estos son importantes por el aporte de agua y por el aporte de vitaminas y minerales y fibra dietética. La otra porción del 45 hasta el 50, tenemos que incorporar productos de origen animal, como la carne, como el pollo, como el huevo, como el queso, como los lácteos. Y en menor cantidad, ese 5% o 5 del 50 al 55 al 60 a la hora, ¿verdad? Imaginándonos el reloj, es lo que tenemos que comer en menor cantidad son las grasas y los azúcares. Entonces, recordemos, carbohidratos, una porción importante, más de la mitad. Luego sigue vegetales y frutas. Luego productos de origen animal como carne, huevo, queso, leche. Y en poca cantidad, grasa y azúcar. Y a eso se le suma agua y ejercicio, ¿verdad? Entonces, si hacemos este tipo de planificación, por ejemplo, en cada tiempo de comida, al desayuno, al almuerzo, a la cena, en cantidades correctas, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque hay gente que dice, uy, sí, voy a servirme esta porción, pero es una montaña, ¿verdad? Las porciones también son importantes, hay que controlarlas. Y muy importante la parte del ejercicio y muy importante la parte de consumo de agua para poder tener esa alimentación completa y balanceada que siempre desde el punto de vista nutricional nosotros tratamos de buscar para que la gente lo pueda lograr. A mí me puso mucho a pensar esa primera reflexión o esa analogía con el reloj, porque primero casi no hacemos esa distribución correcta y segundo me puso a pensar que a veces nos alimentamos porque nos da hambre, no para nutrirnos. Exactamente. Sí, esa diferencia. Importantísimo, ¿verdad? Porque a veces estamos en la casa y no quiero pensar en esa distribución, sino comerme lo primero que me encuentro. Claro. ¿Qué encuentro? No sé, papas fritas, no sé, alimentos o preparaciones con mucha grasa, o solamente alimentos altos en azúcar o grasas, o carbohidratos, y eso al final pues no hace el balance adecuado. Por eso es muy importante, uno de los tips importantes es planificar. Planificar la alimentación. Alex, le digo yo. Estoy pensando Fran. en Alex Hacha. Alexander Hacha. Fran, pero vea, una cosa con respecto a esto. A veces a mí me ha pasado que yo llego tal vez tarde o había una presa que yo no esperaba. Eso es lo típico que me ha pasado en los últimos días. Yo digo, bueno, de aquí a la casa llego y ya almuerzo en forma. Y la presa me ha retrasado hasta 1 hora y media. Entonces llego, quítense, ¿verdad? Y yo iba decidida,
a prepararme algo saludable, pero se me atraviesa tal vez una galleta o se me atraviesa un queque, ¿verdad? O sea, Sí, claro. ¿Cómo autocontrolarse y así cerrar la boca, ¿verdad? Y no sucumbir a esa tentación y ¿qué me como mientras hago el pollito y mientras hago la ensaladita? Sí, bueno, eso es importante. Bueno, no hay tampoco que satanizar los alimentos, ¿verdad? Pues yo puedo comerme la galletita, yo puedo comerme el dulce, puedo comerme lo que quiera, pero tratar de controlar la porción. Ok, llego, estoy corriendo, llego a la casa, me como el pedacito, listo, ya logré esa satisfacción para poder llenar esa necesidad y ahora sí voy a centrarme, preparar los alimentos, porque uno tiene que tener ideas fijas y pensamientos claros sobre lo que yo quiero. Si mi objetivo es mantener mi peso o necesito mejorar mi estado nutricional, etcétera, esa es la base fundamental que yo tengo que tener y eso es lo que tiene que privar al momento de poder tomar una decisión acerca de lo que voy a comer, ¿verdad? Y a veces hay cosas fáciles de hacer, un sándwich con pan integral, con algún tipo de, obviamente los vegetales, que lechuga, que tomate, buscar un queso que sea un queso blanco, un queso amarillo, si vamos a comprar la carne que sea, o la vamos a preparar nosotros para la hamburguesa, por ejemplo, o un sándwich que sea un corte de carne que sea muy magro, que tenga muy baja cantidad de grasa. Todo eso suma para que al final ese platillo que vamos a recibir después de esa carrera en la que íbamos llegando a la casa, pues sea una alimentación adecuada, ¿verdad? Perfecto. Fran, a veces nosotros como que eliminamos de nuestra dieta por antojo alimentos. Y ahora también me puso a pensar, es que yo estoy aquí reflexionando de la vida, Natalia. Estoy reflexionando de la vida. Porque cuando dijiste el tema de los cereales, yo soy una que a mí no me gusta mucho comer arroz, ¿verdad? ¿En serio? A mí no me gusta el arroz. O sea, lo puedo comer, pero no lo necesito. Sí. ¿Verdad? No es como que yo diga, uy, arroz, guácala, no, pero no lo necesito. Entonces yo tiendo siempre a decir, deme más ensalada, cámbiemelo por un platanito, etcétera, etcétera. Pero ahora que Francisco dijo, los cereales son importantes porque te dan energía, yo dije, ya entendí. O sea, ¿verdad? Con razón, mira, con razón. Entonces, antojadizamente nosotros tendemos a jugar de nutricionistas y a quitar y a poner. ¿Cómo nos afecta eso en nuestros hábitos del día a día? Exacto, lo que genera es una limitación de uno de los grupos de alimentos que tiene una función específica en mi cuerpo y a veces lo lleno con otro alimento que tal vez no es nutricionalmente adecuado, ¿verdad? O que no me aporta la energía suficiente o las vitaminas necesarias para poder cumplir con ese plan de alimentación correcto y balanceado, ¿verdad? Cuando hablamos de cereales, no tenemos que pensar solamente en arroz, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo por ejemplo tampoco no soy mucho de comer arroz, pero existe la papa, existe el camote, existe la yuca, existe el arroz integral, existe un arroz compuesto, ¿verdad? Puedo incorporar quinoa, ¿verdad? Pasta, pero preferiblemente pasta integral. Pero entonces, y la idea y parte importante de la alimentación es la variedad. No todos los días vamos a comer arroz, sino que tal vez incorporar otro grupo de cereales para poder llenar y cumplir con esa necesidad o con esa recomendación que establece las guías alimentarias, por ejemplo, de Costa Rica. Sí es cierto que para bajar un poquito la ansiedad o mitigarla, podemos comer gelatina, que es sin azúcar, y esto no nos hace mal al organismo, ¿es cierto? Sí, pues esto es un alimento, si es un alimento como este que es light, que no aporta calorías, nos va a dar sensación de llenura y por la consistencia que tiene, pues va a generar volumen en nuestro estómago y va a evitar que las personas puedan comer otro tipo de alimentos más cargados en calorías, más cargados en grasa, etcétera. Entonces funciona bastante bien, ¿verdad? Funciona bastante bien. Inclusive uno puede ser un poco creativo y a esa gelatina le podemos agregar frutas, ¿verdad? Como fresas, piña, etcétera. Entonces eso la enriquece desde el punto de vista nutricional mucho más y eso también va a brindar mayor sensación de llenura para esas personas que están optando por alimentos que les quite esa ansiedad, ¿verdad? Por comer otros alimentos inadecuados. Fran, si tenemos que hablar de esos hábitos nutricionales del día a día que marcan la diferencia, tenemos que hablar sí o sí de la hidratación. Exacto, sí. Es importantísimo, ¿verdad? Hidratarse, ¿verdad? En nuestro cuerpo es un porcentaje bastante importante de agua y es necesario consumir suficiente cantidad de líquidos al día. No solamente agua, sino hay que contemplar todos los líquidos desde que me levanto hasta que me acuesto. Eso suman. Es interesante porque algunas recomendaciones mencionan que el hombre podría necesitar aproximadamente 3.7 litros de líquido al día y la mujer 2.7 litros de líquidos al día.
día. Y eso no quiere decir que todos tienen que ser 100% agua. Va incluido las bebidas, el café, el fresco que preparé al almuerzo, el yogur que me tomé a media mañana. Todo eso suma al total de líquidos que las personas necesitan y es sumamente importante para poder realizar actividad física, para brindar sensación de llenura, ¿verdad? Y evitar que no sé, que consuma otro tipo de alimentos, etcétera, ¿verdad? Por eso es muy importante verificar muy bien el color de la orina, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta si estamos hidratados o estamos deshidratados. Entre más amarilla es la orina, mayor deshidratación puede existir. Entonces es importante considerar. Y también tenemos que hablar de las propiedades de los lácteos. Claro. Perfecto. Recordemos que, bueno, la leche es uno de los alimentos más completos, ¿verdad? Que existe porque tiene carbohidratos, proteína, grasa, vitaminas y minerales. Y además, de ellos nos derivamos el queso, derivamos el yogur. Siempre me encanta hablar del yogur porque el yogur es un alimento que es considerado científicamente como uno de los alimentos que puede llegar a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Entonces es sumamente importante tratar de incorporar siempre yogur, tratar de incorporar 3 lácteos al día, ya sea leche, yogur, queso, ¿verdad? Para llenar esas necesidades de calcio y brindar todos esos nutrientes importantes que nos ofrece este tipo de alimentos y que forman parte de esa alimentación completa y balanceada que todos tenemos que llevar diariamente. Darte las gracias a vos por Feliz. haber estado con nosotros y ojalá que sea una de las muchas veces que nos sigas acompañando. Encantadísimo. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.